Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y buenas noches primero que todo. Yo soy Sergio Ramírez Pulgarín, residente de segundo año de anestesiología de la Universidad Pontificia Bolivariana, y el día de hoy vamos a hablar de depresión respiratoria perioperatoria, enfocados más específicamente en la parte posoperatoria. Le doy las gracias a la doctora María Isabel Osorio, quien fue mi asesora y me acompañó durante la realización de toda esta charla. Cuando terminé de revisar toda la bibliografía, me planteé un objetivo y era sensibilizar al público presente acerca de este tema que nos compete tanto a los anestesiólogos y que en sobremanera podemos impactar en su presencia o no. Y debemos partir de que la depresión respiratoria es muy común en el perioperatorio, más de lo que creemos, y que si bien se desconocen las consecuencias a largo plazo, que se presume que claro que están, a corto plazo es donde encontramos más morbimortalidad, encontramos más inestabilidad hemodinámica, isquemia miocárdica, infecciones, depresión respiratoria, como lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué tan común es? Si decimos, sí, pasa mucho, pero entonces, ¿cuánto es? Realmente la heterogeneidad de los estudios muestran que no hay una definición clara ni tampoco un tipo de monitorización que sea estándar para poder tomar una base. Los estudios muestran que se ubica alrededor del 20%, como este metaanálisis que les comparto, que fue publicado en el 2004 y nos dice que después de 165 estudios y 20.000 pacientes recopilados, la incidencia puede oscilar entre 1 al 37%, es muy variable, teniendo en cuenta que ellos solamente estiman depresión respiratoria como hipoxemia, sabiendo que no es la única definición, y la mayoría de ellos asociados solamente al uso de opioides. Recientes estudios muestran que puede estar cerca del 40%, incluso más, y que son múltiples las causas que nos lo pueden dar. Obviamente es muy natural que nosotros nos preocupemos por la depresión respiratoria en la unidad de cuidados posanestésicos, que es nuestro ambiente común y que es inmediatamente después de la cirugía, y pues claramente se ha ubicado los problemas respiratorios y de la vía aérea como la segunda y la tercera causa de problemas dentro de la unidad de cuidados posanestésicos. Sin embargo, tenemos que abrir nuestra mente y pensar que eso no solamente ocurre en esas 2, 3 horas iniciales de seguimiento, sino que puede pasar más allá. Vamos a hablar específicamente de 4 causas de la depresión respiratoria. Empezamos hablando de los opioides, medicamentos que son maravillosos, que los utilizamos día a día por sus beneficios, pero como todos los medicamentos tienen sus efectos adversos y uno de los más temidos es la depresión respiratoria que pueden ocasionar. En el 2020 publican este estudio que es el PRODIGY, es un estudio observacional prospectivo que involucró más de 1.300 pacientes, población adulta, y lo que querían los autores era definir unos factores de riesgos para esa depresión inducida por opioides y tratar de diseñar una herramienta pronóstica para poder predecir a estos pacientes. Entonces lo que usaron fue pacientes que recibieran opioides en el ámbito quirúrgico o no quirúrgico y un seguimiento de 48 horas después de su administración, y definieron depresión respiratoria como una frecuencia respiratoria menor de 5, saturación menor de 85, CO2 expirado menor de 15 más de 60 o una apnea más de 30 segundos. Estas definiciones varían en todos los artículos de revisión. Algo que es muy llamativo y muy bonito es esta gráfica que muestran en uno de esos artículos, y es la monitorización que tienen los pacientes. Ustedes ven en la parte superior en azul la capnografía del paciente, en rojo en la parte intermedia la saturación y en verde en la parte inferior la frecuencia cardíaca. La línea punteada es un posible evento de presión respiratoria. Y si ustedes extrapolan esa línea pueden ver que la saturación inmediatamente empieza a bajar, pero no se vuelve significativa sino hasta 2, 3 minutos después. Y esto pone en evidencia lo que nosotros venimos conociendo desde que ingresamos a la residencia, y es que la saturación es una buena monitorización, pero que es un poco retrasada en cuanto a mostrar su efecto. Y obviamente la frecuencia, pues en una forma de compensación, aumenta. Cuando termina el estudio identifican 5 factores de riesgo: edad mayor de 60 años, sexo masculino, ser virgen de opioides, trastornos respiratorios y el sueño, y falla cardíaca como tal. Hacen el análisis multivariado, le asignan unos puntajes a diferentes variables y encuentran que los pacientes que tienen un puntaje menor a 8 tienen bajo riesgo. Entre 8 y 14 puntos, riesgo intermedio; 15 o más puntos, alto riesgo de tener depresión respiratoria. Pero los autores se preguntan después de esto, bueno,
cuánto es entonces la frecuencia de estos eventos de depresión respiratoria y cuál sería esa distribución temporal en el posoperatorio. Entonces hacen un análisis post-hoc que se publica precisamente en mayo de este año sobre ese estudio Prodigy, toman 350 pacientes más o menos y analizan esos casos y encuentran que el 62% de ellos, para un total de 155, tuvieron posibles eventos de depresión respiratoria y encuentran que cerca del 90% tienen más de un evento, en promedio 2, algunos pacientes incluso 8 eventos respiratorios. Y lo que es más llamativo de este estudio es que el tiempo medio para el primer episodio de depresión respiratoria osciló entre las 8 y las 9 horas del posoperatorio. O sea, no fue en la unidad de cuidados posanestésicos, sino que fue un tiempo mucho más allá, que incluso el paciente puede estar en la casa o en pisos, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a tener unas conclusiones importantes y ellos nos dan tres. Uno, que rara vez el paciente que presenta un episodio es un episodio aislado, en promedio tuvieron 12 algunos incluso más. Cuando estratificaron el riesgo Prodigy se dieron cuenta que sí efectivamente nos ayuda a predecir ese riesgo de depresión y no solamente el riesgo, sino el número de eventos que pueden tener. Por lo tanto, es un score útil que viene siendo validado y lo pudiéramos utilizar en nuestro día a día. Y por último, encuentran que hay dos picos en la depresión respiratoria como tal. Las cirugías que escogieron empezaron alrededor de las 7 de la mañana y terminaron a las 12 del mediodía. Y la depresión respiratoria, los dos picos de eventos se presentaron entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche de ese día y un segundo pico que se dio entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana del siguiente día. Entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente son esas 2-3 horas de seguimiento posoperatorio inmediato, sino cuando le damos al alta de la unidad de cuidados posanestésicos. En el 2015 nos publican el Cross Claims de la depresión respiratoria inducida por opioides y la Joint Commission hace unos análisis. Uno es de los eventos centinelas y encuentra que hasta la mitad de los eventos se relacionaron con error de administración en los medicamentos y en un tercio una inadecuada monitorización. Por lo tanto, es que emiten esa alerta número 49 del manejo seguro de opioides, en donde dan unas características. Siempre identificar a los pacientes de alto riesgo, tratar de manejar la analgesia multimodal con todas las técnicas ahorradoras de opioides que hemos venido estudiando, una monitorización adecuada y educación no solo del paciente, sino del personal de salud como tal. Entrando en más detalle de ese Close Claims, vemos que de 9.700 reportes que se lograron tener en casi 20 años, 92 son específicamente de depresión respiratoria asociada a opioides y encontraron varias inconsistencias. Uno, involucraba pues cualquier ruta de administración, podría ser endovenoso, podría ser neuroaxial y diferentes combinaciones como PCA, infusión, entre otras. Encontraron que hasta un tercio de los pacientes tenían más de un prescriptor de opioides y que podía cambiar incluso la vía de administración o que los pacientes están recibiendo depresores del sistema nervioso central concomitantemente. Y encontraron que en promedio cada paciente tenía que recibir una indemnización de aproximadamente $216,000, lo cual es mucho dinero para un sistema de salud. Como vemos, pues efectivamente la mayoría de eventos respiratorios, hasta el 88%, se presentó el día de la cirugía, pero cuando se hace el análisis no todos fueron en las primeras horas, fueron incluso más adelante y algunos de ellos en el siguiente día. Y aquejan que la mayoría de ellos tenían ausencia de una adecuada monitorización. Solamente el 33% de los pacientes cuando se identificó depresión respiratoria tenían pulsoximetría. Y también aquejan que hay un inadecuado chequeo por parte, digamos, del grupo de enfermería, que es quien hace los chequeos por horario, digamos, en piso, por fuera de la unidad de cuidados posanestésicos, o que incluso tienen problemas para reconocer los signos y síntomas de la depresión respiratoria. Y nos aportan dos gráficas muy interesantes. Una, si ustedes se fijan en las tres primeras barras que suman alrededor del 42% de los pacientes, pueden tardar hasta 2 horas en reconocer que hubo depresión respiratoria. E incluso en algunos pacientes un poco más, y esto hace obviamente que los desenlaces sean peores, y como lo muestra esta segunda gráfica a su mano derecha, pueden ver que el 55% de los pacientes murieron y un 22% de los pacientes quedó con una lesión cerebral permanente. Por lo tanto, los desenlaces pues son devastadores y tenemos que tener en cuenta la depresión respiratoria en nuestro ámbito del día a día. Cuando hacen el análisis, identifican aquellos jueces del Cross Claims que la mayoría de los eventos, el 97%, pudieron ser prevenibles con una buena estratificación del paciente para darle una buena monitorización y con el uso de políticas institucionales para el manejo seguro de opioides.
Entonces aquí salen dos preguntas y es entonces cuál es la monitorización ideal para estos pacientes y pues obviamente desde el punto de vista lógico sería, bueno, si a todos los pacientes los sacamos con oxígeno van a tener menos riesgo de presión respiratoria. Entonces empecemos asimilando lo que nos recomiendan las diferentes sociedades de la observación en la unidad de cuidados posanestésicos. Nos dicen, desde el punto de vista respiratorio, una vigilancia clínica de esa permeabilidad de la vía aérea, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, esos tres. Por aquí nos empiezan a mencionar algo de la monitorización neuromuscular que vamos a retomar más tarde, pero ahora enfoquémonos en la respiratoria para responder a esas dos preguntas. Hay diferentes artículos que tratan esto, les comparto este de anestesia analgesia del 2018 que nos muestra características de la desaturación y de la frecuencia respiratoria en el posoperatorio de cirugías mayores a los pacientes que se les administra oxígeno versus los que no. Y los resultados son muy concluyentes. Si bien hay una diferencia que es estadísticamente significativa en cuanto a la saturación, en el paciente que no se le administra oxígeno al que sí se le administra, clínicamente realmente no hubo ninguna diferencia ni ninguna importancia. La media del paciente que respiraba aire ambiente fue de 93.8% versus 95.8% del paciente que se le administró oxígeno de manera profiláctica. Y con la frecuencia respiratoria pasa algo muy interesante y es que la frecuencia respiratoria no hubo diferencia entre los dos grupos, primera situación. Segundo, se identifica que en momentos donde hay desaturación o incluso recuperación, la frecuencia respiratoria se mantuvo dentro de rangos de normalidad. Y esto pues, ¿por qué se podría explicar? Debido a que la impedanciometría lo que busca es exactamente esa excursión torácica. Muchas veces una respiración superficial puede ser sensada como adecuada y realmente no estar haciendo un intercambio gaseoso adecuado. Por lo tanto, se puede asociar con unos falsos positivos. Definitivamente, en todos los tipos de desaturación no hubo diferencia estadísticamente significativa. Y cuando presentaron depresión respiratoria, la magnitud, la duración y la velocidad con la que lo presentaron no hubo diferencias. Entonces, esto nos presenta dos conclusiones importantes. Uno, pareciera ser que la administración de oxígeno profilácticamente no me va a disminuir ese riesgo de depresión respiratoria como tal. Obviamente hace parte del algoritmo de manejo de presión respiratoria, pero no me va a disminuir el riesgo de que el paciente presente depresión respiratoria y no todo se maneja con administración de oxígeno únicamente. Y segundo, la frecuencia respiratoria al parecer no es tan útil. Todos los monitores pues, nos aportan información valiosa y que en conjunto es mucho más provechosa, pero la frecuencia respiratoria tal vez como único marcador no es tan útil y no nos aporta mucho. La saturación sigue siendo recomendada y empieza a ganar un poco más de fuerza en los estudios la capnografía. Obviamente esto nos va a identificar más rápido la ventilación, la hipoventilación específicamente, pero esto pues acá llevaría a más costos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de personal, porque tiene que haber personal entrenado que lo interprete. Entonces, desde un punto de vista un poco más utópico, pues podría ser, digamos, lo ideal. Cuando se compara opioides en el neuroeje versus la administración endovenosa, que es algo que preocupa, realmente no hay diferencias en la frecuencia o en la incidencia de presión respiratoria, sobre todo cuando se comparan dosis únicas en el neuroeje. Cuando se compara infusión endovenosa con alguna infusión en el neuroeje, realmente pareciera tener más riesgo la infusión endovenosa, pero los artículos no son concluyentes y parece ser que el riesgo obviamente es mínimo, sobre todo por las dosis que manejamos. Sabemos que la depresión respiratoria es un evento que es dosis dependiente y usualmente a las dosis que las manejamos, acá les comparto las de la morfina, tanto espinal epidural, se asocian con menos del 1% del riesgo de depresión respiratoria y eso hablando de población general. Cuando hablamos de gestantes, que es la población quizá la que más intervenimos con opioides en el neuroeje, vemos que por sus cambios hormonales para favorecer la adaptación materno-fetal, todo esto funciona como un mecanismo protector debido a que aumentan su volumen minuto, su frecuencia respiratoria debido a ese estímulo respiratorio que tienen. En ellas probablemente la frecuencia sea mucho más rara. Lo que sí es claro es que el seguimiento debe ser adecuado y esto debe coincidir con el tipo de medicamento. La recomendación es, si administramos en el neuroeje un medicamento lipofílico como el fentanil en nuestro caso, que es el que más utilizamos, la monitorización debe ser 20 minutos continua después de la administración y luego cada hora por al menos 2 a 4 horas. Si se administra un medicamento hidrofílico como la morfina, que es el que utilizamos, pues la monitorización debe ser cada hora
por 12 horas y cada 2 a 4 horas por las siguientes 12 horas, o sea, un total de 24 horas de seguimiento, y por eso es que nosotros, las pacientes con cesárea, les damos de alta después de las 24 horas, es una de las razones. A la quinta Aunque sea semana raro, del no embarazo, tú me significa decías como que de no se 9 a 7, presente como para tal. que le vieran las patas y también Buenas, ajusté. Ya hola, voy, mami. Ya voy. pueden, El tamaño pueden de la apagar el Hola, monitor. ¿alguien está? Ya, gracias. Entonces, aunque sea raro, no significa que no pase. De hecho, en el Close Claims nos muestran que algunos casos se asociaron a depresión por el abordaje neuroaxial, pero con todos estos mecanismos de seguridad es muy probable que no vayamos a tener con tanta frecuencia esa depresión respiratoria. Obviamente, múltiples factores influyen en ello. Cuando ya tenemos la depresión establecida, pues como tal, el abordaje es manejo de la vía aérea y ventilación, desde la cánula nasal hasta la ventilación mecánica invasiva, haciendo salvedad que la ventilación con presión positiva tiene muy buen rendimiento en estos pacientes y nos podría ahorrar la intubación de estos pacientes. Obviamente el antagonismo con naloxona, digamos que es otro de los pilares, a dosis de 0.4 a 2 miligramos cada 2 a 3 minutos. Se puede utilizar por el tubo endotraqueal, doblando la dosis, pero es una recomendación off-label, y si al alcanzar 10 miligramos no se alcanza, digamos, el efecto esperado, probablemente el diagnóstico está errado y debemos cambiar nuestro abordaje. Recordemos que hay opioides con vida media prolongada y renarcotizan a los pacientes, por lo tanto necesitan dosis repetidas de naloxona o incluso infusión de naloxona, como se los muestro en pantalla. El segundo tipo o causa de depresión respiratoria que les quería compartir es la relajación neuromuscular residual. Tratar de definir una incidencia precisa es muy difícil también porque la definición ha cambiado a través del tiempo y porque generalmente no se reporta cuando sucede. Actualmente para nosotros verificar la presencia o ausencia de una relajación residual tenemos varias estrategias, signos clínicos, monitorización cualitativa o monitorización cuantitativa, que es el deber ser, que es el que nos muestra mejor sensibilidad y especificidad. Y actualmente, desde la década del 90, hablamos que un umbral del TOF menor de 0.9 se asocia con relajación residual. Esto no es un problema nuevo y viene de varias décadas atrás. Ya Beecher en 1954 publica un estudio que él viene recopilando 4 años atrás, preguntándose por qué las personas se mueren durante la anestesia, y encontró que en los pacientes que se utilizaban bloqueantes neuromusculares tenían un OR de 6, siendo estadísticamente significativo para mortalidad. Teniendo en cuenta que en ese momento se utilizaban bloqueantes de larga duración, se empezaron a desarrollar nuevos medicamentos, bloqueantes de duración intermedia y compuestos para revertir el efecto. Lastimosamente, esa parálisis residual posoperatoria no se ha disminuido lo suficiente como para ser algo seguro. De hecho, actualmente se considera que la relajación residual en la unidad de cuidados posanestésicos puede ser tan alta como el 50%, y estos pacientes tienen más riesgo de eventos respiratorios como hipoxemia, intubación prolongada, como neumonía aspirativa. Obviamente tenemos que tener en cuenta que varios son los efectos que influyen sobre esa relajación residual: pacientes con trastornos tiroideos, hepatopatías, enfermedad renal, enfermedad neuromuscular, la hipotermia, la acidosis del paciente. Y el mayor problema es que aún con reversa, como lo llamamos coloquialmente, los pacientes se están extubando relajados. Este artículo del 2016, que es un estudio multicéntrico que incluyó más de 1.500 pacientes, nos dice que casi el 60% de los pacientes se están extubando con un TOF menor de 0.9, y lo curioso es que casi el 78% de ellos se habían revertido. El análisis de estos casos sugiere que, como la neostigmina es el medicamento que más se utiliza para revertir la relajación residual, han pasado cosas que se administra sin una adecuada monitorización y se puede estar administrando en un bloqueo intenso profundo donde no nos va a servir mayor cosa. O lo otro es que, a pesar de que tiene una indicación de revertir como tal con neostigmina, no se le da el tiempo adecuado, que sabemos que la neostigmina tiene un tiempo de inicio de acción alrededor de los 7 minutos y va a alcanzar su efecto pico alrededor de los 13, 15 minutos, pero inmediatamente los están extubando, el paciente sale relajado.
Entonces, la invitación es a que continuemos con nuestro juicio académico, que sigamos siempre estudiando farmacocinética y farmacodinámica para que manejemos no solamente los tiempos de relajación, sino todo lo que influye en él. Y que cuando el paciente tiene indicación, lo hagamos de la manera más correcta y académica posible. Y obviamente, pues, la monitorización, como ya se los mencionaba en la tabla de las recomendaciones de la ASA, el estándar de calidad es que todo paciente en el que se utilice bloqueantes neuromusculares se haga monitorización de esa relajación. La tercera causa que les quería compartir es los errores en la administración de medicamentos, que incluso nos incluye los dos anteriores. Aquí les comparto este informe, yo creo que conocido por todos, Errores de Humanos o Errores Humanos, que fue emitido en 1999 por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, en donde concientiza a la población académica de todos los errores que cometemos en medicina. Específicamente, los anestesiólogos podemos administrar en nuestra vida laboral más de medio millón de fármacos, más de medio millón fácilmente, y todos ellos con propiedades farmacológicas muy diferentes. Entonces, desde ese punto de vista es comprensible de que en algún momento haya un error. Pero hay que tener en cuenta que una vez el paciente da su consentimiento informado, en ese momento nuestro conocimiento no se pone en tela de juicio y nuestra competencia se valida. Entonces nosotros nos volvemos responsables de ese paciente y de esa vida. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un problema de salud pública realmente. En Estados Unidos se ubica como la tercera causa de muerte, solamente superado por las enfermedades cardiovasculares y por el cáncer, y aporta cerca de 400.000 muertas anuales. Y a una institución le puede costar alrededor de 2.8 millones de dólares al año. Por lo tanto, es un problema notable. Los diferentes reportes nos mencionan, si hacemos una frecuencia combinada de ellos, que se presenta alrededor del 0.73% de los casos, con una tasa que puede ser del 1 de cada 200 a 210 anestesias. Es muy frecuente. Afortunadamente, digamos que la mayoría de errores de medicamentos no generan daño en los pacientes, pero eso también hace que haya un subregistro, porque generalmente estos valores lo que hacen es publicar cuando hay los peores desenlaces, cuando involucran personajes públicos. Entonces, realmente estos números pueden ser solamente la punta del iceberg de todo un problema más grande. Todo en anestesiología específicamente viene en torno a la seguridad del paciente, en torno a la medicina, pero nosotros en anestesiología muy específicamente, pero desafortunadamente, digamos que en los últimos 15 años no ha habido mayores cambios en cuanto a los errores de medicamentos. Con aquellos que se encuentran más errores son los opioides y los vasoactivos. En menor medida y aparecen un poco más abajo los bloqueantes neuromusculares, pero se los comparto obviamente porque hacen parte de nuestro quehacer. Son muchas las causas de errores, ustedes se alcanzarán a imaginar en cuánto podemos fallar, pero lo podemos dividir en tres grandes causas. Uno, escoger la medicación incorrecta y es lo más frecuente. Dos, que escojamos el medicamento que es, pero administramos la dosis que no es y generalmente por una dilución incorrecta y nosotros hacemos muchas diluciones, o escogemos la vía de administración incorrecta. Por lo tanto, esto es de nuestro quehacer al día a día, y podemos tener equivocaciones de este tipo que puede ser implacable para el paciente. Esta publicación del 2009, miren, los litigios que muestran en anestesia asociados a los errores con medicamentos después del análisis de reclamaciones entre el 95 y el 2007. De 93 que se hacen, 62 tienen que ver con errores en la administración de medicamentos, de un saldo de 15 muertos y un costo alrededor de 5 millones de libras esterlinas para el Reino Unido y para todo su sistema de salud. Esto pues puede ayudar al colapso del sistema de salud. Y miren cuáles fueron las tres principales causas. Alergia a un medicamento que ya era conocido. En segundo aparece la parálisis despierta y en tercer puesto aparece depresión respiratoria. Mire que lo hemos venido hablando. Y la depresión respiratoria pues aporta demasiados costos debido a que esos pacientes, la mayoría, terminan en una unidad de cuidados intensivos de manera prolongada. Y para finalizar, la cuarta causa que les quiero traer es la apnea obstructiva del sueño. Si bien todos los trastornos pulmonares tienen mayor riesgo de eventos pulmonares, dentro de ellos la depresión respiratoria, la apnea obstructiva del sueño es especial. Sabemos que se presenta muy frecuentemente, casi que en el 20% de la población adulta, pero el mayor problema es que la mayoría de ellos
no tienen diagnóstico, ni siquiera saben que lo pueden padecer. Entonces van caminando por allí con mayor riesgo de morbimortalidad desde el punto de vista cardiovascular respiratorio y obviamente con mayor riesgo perioperatorio. El otro problema es que el diagnóstico definitivo realmente se hace con la polisomnografía, que es un recurso que aunque tenemos disponible en nuestra ciudad, pues digamos que no está tan ampliamente distribuido como quisiéramos para toda la población. Simplemente algo para recordar desde el punto de vista de fisiopatología, recordemos que la anestesia general nos disminuye el tono faríngeo y atenúa la respuesta ventilatoria. Entonces todo esto nos da las bases para una posible depresión respiratoria en el posoperatorio. Los pacientes cuando tienen todo el estudio y vienen con el manejo adecuado, generalmente tienen algo que es el índice de apnea-hipopnea y con esto pues valoran los eventos que tiene por noche el paciente y se clasifican la gravedad, leve, moderado o grave su apnea obstructiva. Generalmente cuando vienen con moderada grave, los pacientes ya tienen un manejo instaurado que lo podemos reducir. Son muchas cosas, pero algo de lo que siempre hablamos es el manejo del CPAP. En estos pacientes no cabe duda que les vamos a pedir que traigan el CPAP si los pensamos dejar hospitalizados y si no, pues se les da la educación de que lo debe seguir usando en la casa. El problema es en los pacientes en los que no sabemos que el paciente sufre de alguna apnea obstructiva. Para esto sabemos que se han validado scores como el Stop Bang, que es una escala con buena sensibilidad pero con pésima especificidad y que realmente lo que hace es medir esa probabilidad de que el paciente tenga apnea obstructiva del sueño, más no específicamente que genere depresión respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Extrapolamos el paciente. Bueno, el paciente tiene alta probabilidad de tener una apnea obstructiva del sueño y en algunos reportes dicen que incluso se relaciona con la severidad. Entonces uno diría, bueno, este paciente tiene alto riesgo de depresión respiratoria. Entonces en este caso, esos pacientes los manejaríamos como tal. Aquí les comparto el algoritmo de manejo de Chest acerca de la apnea obstructiva y es muy bonito porque tiene varios puntos importantes que ya hemos venido hablando durante la charla. Estos pacientes hay que manejarlos una rehabilitación preoperatoria y posoperatoria de su función pulmonar. Estos pacientes hay que monitorizarlos adecuadamente y la monitoría incluye que si mi paciente tiene alto riesgo, pues no va a salir para la casa, pues mucho menos, y tampoco para una sala o piso general, sino que mínimo debe ser en una unidad de alta dependencia como una unidad de cuidados especiales. Esos pacientes los vamos a extubar casi que despiertos totalmente y en caso de que haya relajación residual, obviamente revertirlos. Considerar siempre una buena manejo analgésico. Recordemos que si el dolor se ubica en la parte torácica o abdominal me puede dar una restricción en la respiración, en la ventilación y me pueden llevar a un deterioro ventilatorio. Entonces esos pacientes tienen que tener muy buen manejo analgésico teniendo en cuenta que si vamos a utilizar los opioides se debe usar juiciosamente y siempre tratar de optar por una analgesia multimodal con estrategias ahorradoras de opioides. Recordemos que los pacientes en ese primer día posoperatorio sufren una fragmentación del sueño REM y a los 2-3 días viene un sueño REM de rebote. Entonces, en estos pacientes, el riesgo de depresión respiratoria, si bien se puede presentar en la unidad de cuidados posanestésicos, va a ser mayor incluso a los 2-3 días después de haber sido operados los pacientes. Es por eso que estos pacientes los dejamos hospitalizados y en vigilancia. Y esto puede durar toda la semana. Por lo tanto, muy juiciosos con el manejo del CPAP en aquellos que lo requieren y la educación del paciente cuando se vaya a ir para la casa, porque los eventos, ese índice de apnea y hipopnea obstructiva del sueño se puede duplicar e incluso triplicar a partir de las 48-72 horas. Entonces, finalmente, pues esto era un llamado a todo el público para la prevención y la gestión del riesgo. Ya lo mencionaba alguno de nuestros profesores, algunos lo recordarán, nos dicen que realmente el factor diferenciador del anestesiólogo no es el manejo de la vía aérea. El factor diferenciador del anestesiólogo es la gestión del riesgo y la prevención, porque si bien nosotros nos preparamos para el manejo de crisis, todo está diseñado para evitar de que el paciente entre en esa crisis y eso es lo que todos queremos y por eso diseñamos esas estrategias para mitigar la presentación. ¿Qué hacemos? Estamos estudiando a diario, estamos haciendo reuniones académicas como esta para mantenernos actualizados y refrescar el conocimiento.
Hacemos algunos escenarios de simulación, lo cual ha demostrado mejor rendimiento de los médicos en la práctica clínica, y seguimos algunos protocolos y recomendaciones basados en la evidencia. Sabemos que la monitorización es fundamental y hay recomendaciones y guías claras acerca de ello. Tenemos todas las estrategias de comunicación asertiva en el quirófano y todo lo que tiene que ver con comunicación en asa cerrada, y algunas políticas institucionales como utilizar medicamentos LASA o medicamentos de alto riesgo en jeringas prellenadas, adecuadamente marcadas, en algunos sitios con conectores que no son universales, por ejemplo, y estrategias como el SBAR para la entrega de los pacientes como tal, todo enfocado en la seguridad del paciente. Entonces concluimos que definitivamente la depresión respiratoria no es un diagnóstico, es una manifestación clínica que es más frecuente de lo que nosotros creemos y que puede tener desenlaces devastadores tanto para el paciente como para el anestesiólogo. Aquí hablamos de 4 causas que nos competen mucho en anestesia, pero son múltiples las causas y nos vamos a encontrar con un sinnúmero de ellas. Y recordar que no solo es en la unidad de cuidados posanestésicos. Nosotros tendemos a que el paciente sale de la unidad de cuidados anestésicos y prácticamente ya no es de nosotros. Nosotros no somos una especialidad tratante, pero alguna vez se hizo esa charla y es en qué momento termina nuestro acto anestésico. Si nos ponemos un poquito trascendentales, esto puede ir mucho más allá y estamos impactando en la morbimortalidad de estos pacientes. Siempre enfocados en la seguridad, fortalecer el entrenamiento continuo, el trabajo en equipo, y obviamente la mejor estrategia que podemos tener es la prevención, así como un gran ajedrecista o como Alejandro Magno en sus batallas. Muchísimas gracias a todos por su atención. El micrófono queda abierto para preguntas, comentarios, dudas y la discusión como tal.